10:29 minutos de la mañana, continuamos con más noticias aquí en Caracol Ahora. El ministro de Defensa, mucha atención, que acaba de entregar una rueda de prensa donde dio varias declaraciones y varias noticias muy importantes. Entre esas que por supuesto regresan los bombardeos. El ministro dijo que si la inteligencia descarta que no hay menores de edad, se puede bombardear al Clan del Golfo. Recordemos, es una organización criminal que pues ha tenido atemorizada gran parte de la población, por ejemplo, en el departamento del Chocó. Además de los bombardeos, de que regresan los bombardeos, Stephanie, ¿qué más dijo el ministro de Defensa en los últimos minutos? Buenos días. Juan Camilo, ¿qué más? Muy buenos días. Pues mire, aquí desde el Ministerio de Defensa, además de ese anuncio importante que hace el ministro de Defensa luego de varios meses de suspendidos los bombardeos por parte de las fuerzas militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de las fuerzas militares en las distintas operaciones que se realizan en contra de grupos armados ilegales, pues el ministro también se refirió al mecanismo de monitoreo que en este momento tiene establecida la mesa de negociación con los distintos grupos armados ilegales. Dice el ministro Iván Velázquez que este mecanismo de monitoreo no ha sido efectivo, que no ha dado una concreción de resultados, y dice que por parte del Ministerio de Defensa han hecho varios reclamos respecto a la eficacia real que pueda tener el mecanismo de monitoreo y de verificación, y que precisamente por esas fallas o esa falta de eficacia en el mecanismo, ellos han propuesto oficialmente a la mesa de diálogos que se pueda hacer una reforma, como replantear cuáles son los reglamentos internos de ese mecanismo para que pueda ser mucho más eficaz. Dentro de la propuesta que hace el ministro de Defensa, pues está que se pueda reformar el reglamento interno para que se establezcan unos plazos específicos que el mecanismo de monitoreo debe cumplir para poder dar respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las fuerzas militares presentan ante el mecanismo de monitoreo una queja de un supuesto o una supuesta violación al cese al fuego a raíz de algún hecho violento que se haya registrado por parte de los grupos armados ilegales, pues que una vez sea presentada esa queja para ser analizada por el mecanismo, pues ellos tengan un plazo específico que tengan que cumplir para poder dar respuesta si se trata o no de una violación al cese al fuego. Esto porque desde que se creó el mecanismo de monitoreo al sol de hoy no se ha entregado todavía ni siquiera el primer informe que reporte si ha habido violaciones al cese al fuego o no. Entonces la dinámica se ha convertido un poco tediosa porque las fuerzas militares han estado haciendo una serie de reportes de posibles hechos que han violado el cese al fuego, pero no se ha tenido al momento una respuesta si es así o no. Stephanie, eso coincide con la entrevista que nos dio el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, que nos dijo que el mecanismo de verificación está teniendo varios problemas. Están teniendo varios inconvenientes con el mecanismo de verificación en las mesas de negociación. Exactamente, Juan Camilo, sí. Es parte de las quejas que han tenido, lo ha dicho el ministerio el ministro de Defensa, y es que no han podido obtener respuesta y que esto de alguna manera retrasa un avance que puede haber en la mesa de negociación, porque dice el ministro que no hay claridad de si realmente los grupos armados ilegales están cumpliendo o no con ese cese al fuego. Esto, por supuesto, de parte y parte, porque se tiene entendido que los grupos armados ilegales también han presentado una serie de quejas de posibles violaciones por parte de la fuerza pública también, pero como lo decíamos, no hay hasta el momento un informe que revele en efecto a ambos actores armados han cumplido o no con ese cese al fuego bilateral. Habló de Mancuso el ministro. Habló de Mancuso, en efecto, Juan Camilo, fueron varios anuncios que hizo el ministro de Defensa. Confirmó que Salvatore Mancuso, en efecto, va a llegar al país el próximo 22 de febrero. Llegará aquí a la ciudad de Bogotá y dice el ministro que una vez sea deportado, en CATAM se va a hacer toda la verificación de si tiene o no requerimientos judiciales con la ley colombiana. Entiende el ministro que en efecto los tiene, hay unas condenas en su contra, hay unas investigaciones que por supuesto lo que va a hacer es que él sea dejado a disposición de las autoridades judiciales, lo que quiere decir que en el momento en el que él pise suelo colombiano será recluido en un centro de detención a disposición de las autoridades para lo competente.